en meniscos, por ejemplo, hablando un poquito de una artropatía de rodilla, en los discos intervertebrales, y queremos hablar de una probable hernia de disco en el paciente. El relleno con ácido hialurónico es una de las principales vías de tratamiento y una de las más favorables en este tipo de pacientes con desgaste articular en la zona de la rodilla o en la zona de la columna vertebral. Recordemos rápidamente que anatómicamente hablando, las zonas de mayor carga que vamos a tener en el cuerpo humano son la columna lumbar y las rodillas. Estos dos tienen una función de pilares o tienen una función de gatos hidráulicos, si le queremos llamar así, los cuales me generan una distribución de la carga de peso tanto del miembro superior como del miembro inferior y cumplen funciones estáticas y dinámicas dentro del paciente, o sea que yo puedo estar de pie y están cargando completamente mi peso la columna lumbar y las rodillas, o puedo generar una marcha, o sea, puedo estar caminando, puedo estar incluso hasta corriendo, y ambos pilares, la zona de las rodillas, la zona de la columna lumbar, cumplen exactamente con la misma función. Absorber los microimpactos que puede estar generando por una marcha o por una corrida, una carrera, y absorber, a la parte de absorber estos microimpactos, distribuir la carga de peso tanto del miembro superior como del miembro inferior y estar en constante reparación. ¿Okay? Recordemos que el colágeno es un tejido o me genera tejidos tridimensionales, los cuales me los va reparando poco a poco junto con la ayuda del agua y del ácido hialurónico previamente mencionado, los cuales me generan estas prevenciones de disminución del espacio, por ejemplo, a nivel de rodillas, que si me empieza a aparecer esta disminución del espacio, este trastorno a nivel de los meniscos, mi paciente va a generar dolor, vamos a tener una artropatía o vamos a tener una artrosis o un desgaste generalizado crónico degenerativo por parte del paciente, lo cual lo va a llevar a disminución de la marcha, disfunción de la movilidad de las rodillas, de una o ambas, y obviamente pérdida de la función parcial o incluso total de la deambulación, de la bipedestación y de la carrera. En el caso de la columna lumbar, pasa exactamente lo mismo, a pesar de que la gran diferencia entre la rodilla o la columna lumbar es que en la zona lumbar vamos a tener músculos muy potentes, como es el cuadrado lumbar, como es el dorsal ancho, como es el iliopsoas, músculos profundos y superficiales, obviamente, que vamos a tener para protección de la zona lumbar. Por atrás vamos a tener, por ejemplo, el cuadrado lumbar, a los ligamentos, como los ligamentos intervertebrales, el ligamento longitudinal, el ligamento transversal, los cuales también tienen esta función de protección, pero que poco a poco, conforme van pasando los años, vamos a tener esta deshidratación en el paciente, vamos a tener esta disminución de rigidez o de firmeza por parte de estos ligamentos y tendones, y vamos a poder generar, o se va a generar, vamos a llamarlo de esta manera, propios de la edad, de generación de ciertas estructuras osteoarticulares o cartilaginosas en el paciente, y le va a empezar a producir, si le queremos llamar así, una hernia o una probable hernia de disco. Recordemos que las hernias de disco se manejan en 5 grados, que vamos desde deshidratación del disco intervertebral, disminución del espacio intersomático, salida del núcleo pulposo, fisura del núcleo pulposo, atrapamiento o secuestramiento del nervio, de uno de los principales nervios del miembro inferior, como es el nervio ciático o el nervio isquiático mayor, como le queramos denominar nosotros, y el paciente me puede llegar a generar trastornos sensitivos y motores que van de menos a más, o sea, se van aumentando este tipo de dolores o este tipo de alteraciones sensitivas, los cuales funcionalmente hablando comprometen al paciente y limitan su movilidad y limitan sus actividades de la vida diaria. El ácido hialurónico en este caso prevendría o disminuiría la sintomatología del paciente, hablando de un cuadro doloroso, de un cuadro inflamatorio crónico o agudo. Vamos a tener la aplicación como una de las mejores opciones que vamos a tener para el ácido hialurónico con este tipo de pacientes. Independientemente de la edad, independientemente de la etiología, sí se considera la infiltración intraarticular con ácido hialurónico como una de las mejores opciones para el paciente. Hablando, retomando ahorita un poquito, tal vez lo de la aplicación facial o dermatológica, este va un poquito más depende del peso molecular, si le queremos llamar así, o la viscoplasticidad del ácido hialurónico. Recordemos que se divide en dos, que es un ácido hialurónico reticulado y no reticulado, el cual el reticulado tiene funciones más profundas, con mayor duración, que estamos hablando hasta de 12 meses, mientras que el no reticulado podemos estar hablando de una duración desde 72 horas, una semana, 15 días o hasta 6 meses. Depende obviamente de la inversión por parte del especialista para la aplicación del ácido hialurónico
y de la inversión del paciente para el tratamiento que quiera realizar. En ambos casos, tanto en la infiltración intraarticular como en la infiltración en cara, vamos a tener que un factor es la hidratación, la dieta, los hábitos buenos o malos que pueda llegar a tener el paciente y vamos, la inversión que pueda generar para tener una mejora en el aspecto facial, si le queremos llamar así, o en el trastorno articular, ¿ok? Este ácido hialurónico, bueno, se presenta en la matriz extracelular. Recordemos que la matriz extracelular me va a generar resorción, reparación de ciertas estructuras, como un ligamento, como un tendón, un músculo, un hueso, o en el caso de la piel, también tenemos esta matriz extracelular que al momento de algún corte genera reparación por parte de plaquetas, por parte de factores de crecimiento y obviamente intercede ácido hialurónico, agua, colágeno, elastina, etcétera, 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 para poder generar esta reparación. Recubre vasos sanguíneos, están presentes prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, de ahí la ventaja que tenemos también de la infiltración en cara o ya sea en rodilla, es histocompatible. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy poca la probabilidad que el paciente rechace la infiltración ya sea en cara o en rodilla, no va a tener complicaciones inmunológicas al no rechazar este tipo de tejidos y es una función, una vía de aplicación viable, si le queremos llamar, para la monitorización del paciente para rejuvenecimiento facial o para intraarticulares. En las últimas décadas ha tenido especial atención sus prácticas en el área médica con buenos resultados y con pocos efectos adversos por lo antes mencionado, chicos. Entonces, el ácido hialurónico es biocompatible con el cuerpo, lo acabo de mencionar hace un momento, y se le ha dado diversos usos clínicos y estéticos. También lo acabamos de mencionar hace un momento. Por ejemplo, se utiliza en ginecología para el manejo de atrofia vulvovaginal postmenopáusica. Se menciona su uso como hidratante vaginal y renovador de células sanas en patologías que afectan o tienden a afectar el útero. En el caso de ortopedia se utiliza para problemas en las articulaciones. Destacan los beneficios del uso del hialuronato, que es uno de los tipos de ácido hialurónico que podemos utilizar para la infiltración intraarticular en pacientes con artrosis, y esto me va a generar una disminución eficaz de la inflamación de los signos inflamatorios que me puede estar presentando el paciente, ya sean signos inflamatorios agudos o signos inflamatorios crónicos. Obviamente, chicos, vamos a tener que la mayor efectividad a la infiltración con hialuronato va a ser en signos inflamatorios agudos, porque es reciente la lesión, la meniscopatía se acaba de diagnosticar, tiene apenas un grado 1 de gonartrosis de rodilla o de artrosis de rodilla. Entonces, es más viable para este tipo de pacientes que en una gonartrosis avanzada con 10, 15, 20 años de evolución, dado que es más complicado el manejo para este tipo de pacientes, sumado a que las comorbilidades, tanto en un agudo como en un crónico, pueden afectar la eficacia o el porcentaje de efectividad de este tipo de tratamientos, como puede ser el sobrepeso, la alimentación, los hábitos alimenticios que previamente yo ya había mencionado. En cirugía plástica resulta ser una alternativa no invasiva para ayudar al rejuvenecimiento de la piel, aunque aquí nos vamos a basar también, recordemos, en una escala. Existe una escala de envejecimiento facial, o también es llamada escala de Glogau, que se divide en 4 rubros, va de acuerdo a la edad, que va desde los 20 a los 30, de los 31 a los 40, de los 41 a los 50 y de los 50 a los 80 años. Ahí tenemos los 4 grados. Cada uno de ellos me puede generar cambios en lo que es el eje cérvico-mandibular, las líneas de expresión, puede ser en nasogenianos, nasolabiales, surcos del prócer, por ejemplo, surcos nasales, las líneas periorbitarias, las líneas transversales del frontal o las líneas longitudinales del corrugador de las cejas, ¿no? O incluso del mismo prócer. Todos estos tipos de líneas de expresión que se pueden observar con gesticulación, sin gesticulación, con el apoyo o, bueno, con la gravedad, si le queremos llamar así, que recordemos que la musculatura facial es uno de los menos tonificados que vamos a tener nosotros. Esto debido a que prácticamente no lo estamos entrenando todo el tiempo, no estamos gesticulando 24/7, ¿ok? Entonces, en algún punto, al mantenerse estático, la línea de la gravedad tiende a caer o dejar caer, incluso la línea de la mandíbula, la línea de las fosas nasales y la línea de los ojos. Hablando también del eje cérvico-mandibular, se tiende a caer, lo cual exacerba la manifestación de los signos del envejecimiento en el paciente. Por eso menciono que hablando de la cirugía plástica es importante determinar, según la escala de Glogau, la fase o la etapa en la que se encuentra el paciente, y esto
determinar el éxito o el fracaso de la aplicación del ácido hialurónico en determinadas zonas para relleno de líneas de expresión o un rejuvenecimiento facial. ¿Okay? Incluso en la vía de aplicación vamos a tener ciertas variables como es la infiltración, que puede ser directamente a la línea de expresión, o puede ser el uso del Dermapen, por ejemplo, que son micropunciones que se hacen a lo largo de la piel para que posteriormente nosotros apliquemos el ácido hialurónico. Esto obviamente solo lo va a absorber la piel, no va a haber introducción del producto en ninguna de las zonas a tratar. Por efectividad, obviamente es más efectiva la infiltración subcutánea que la infiltración de la micropunción, perdón. ¿Por qué? Por profundidad de la infiltración. Obviamente tú llegas a nivel dérmico con una infiltración, caso contrario el Dermapen, que es un poquito más superficial. ¿Okay? Prácticamente es como si estuviéramos nada más removiendo a las células la queratina o a los queratinocitos o célula muerta, y vamos, prácticamente la absorción únicamente se da a nivel epidérmico. Otro de los usos que vamos a tener va a ser en oncología, que aún está en estudio, ya que se ha observado que aumenta células sanas y disminuye las células tumorales. Es un componente fundamental que interviene en la homeostasis o en el equilibrio del agua, que es tanto la salida como la entrada del mismo, la regulación del crecimiento capilar, reconocimiento y migración celular. Esto me quiere decir que tiene una influencia en los procesos de cicatrización. Recordemos que la cicatrización es proliferación, diferenciación y consolidación de una lesión. Aquí tiene que ver muchísimo lo que estamos hablando del ácido hialurónico. Tenemos que tiene un proceso caracterizado por proliferación celular rápida, o sea, su multiplicación es altamente rápida, la cicatrización de heridas y la morfogénesis, o sea, la producción de nuevas estructuras como una piel, un capilar, tejido muscular, tejido óseo, tejido ligamentario, tejido cartilaginoso, si le queremos llamar también de esa manera. Actúa como componente en los espacios existentes entre las células de los tejidos y forma parte de la matriz extracelular, antes ya mencionada. Esto me va a permitir lubricar, absorber y transportar nutrientes básicos en las células y eliminar los mismos residuos generados en estas, o sea, su entrada o su permeabilidad a través de la membrana celular es altamente baja. ¿Qué me quiere decir esto? O sea, que es muy fácil entrar el ácido hialurónico en la célula. Esto sería por un método de acción activa, vamos a llamarlo así, un método activo de entrada de las células sin apoyo o necesidad de que se ancle alguna glucosa, agua. No, básicamente él hace una transfusión activa, un transporte activo dentro de la célula para generar este tipo de reparaciones a nivel dérmico, óseo, cartilaginoso o muscular. Es una molécula de polisacáridos, lo cual presenta de forma natural en el organismo y se encuentra localizada en la epidermis, mencionado anteriormente, así como en diferentes tipos de mucosa. De ahí que también se utilice su aplicación a nivel vaginal. Recordemos que la vagina es una mucosa que tiene segregación de moco, o sea, tiene lubricación constante, por lo cual el ácido hialurónico tendría indicaciones para lubricación de la pared vaginal y tejidos derivados del mesodermo. ¿Ok? Un poco de historia. Fue descubierto en 1974 por los farmacéuticos alemanes Carl Mayer y John Palmer, quienes lograron aislar el ácido hialurónico. Esto fue si no mal recuerdo, del cuerpo vítreo de las vacas, pero debido a cierto problema, que pasa exactamente lo mismo con ciertos componentes que se utilizan para el plasma rico en plaquetas o para los factores de crecimiento, se detuvo la investigación porque pudieran haber generado trastornos como la enfermedad de las vacas locas o problemas con la histocompatibilidad. Actualmente se sigue el mismo procedimiento que ellos dos, que Carl Mayer y John Palmer utilizaron para la extracción del humor vítreo, pero no se usa en vacas, se usa de las crestas de los gallos. Entonces, esto me quiere decir, obviamente es un material exógeno hacia el paciente. Corremos el riesgo de generar ciertas afecciones inmunológicas como alergias, sí, pero es mínimo debido al componente del ácido hialurónico. Al ser un polisacárido y no ser una sustancia, vamos a llamarlo, artificial, como por ejemplo el gluconato de calcio, o como la toxina botulínica, no, corrijo, como el citrato sódico, que son sustancias que nosotros no sintetizamos o que no utilizamos dentro de nuestro organismo, sigue siendo histocompatible, ¿ok? Aunque aquí nada más el parteaguas para poder detener la investigación fue más porque comercialmente hablando no era aceptado por parte de las confederaciones o las federaciones de salud, en este caso, por ejemplo, en el caso de México, la COFEPRIS,
¿Ok? Entonces, o la FDA, en el caso de Estados Unidos, no aceptaron este tipo de aplicaciones, este tipo de componentes, como era el ácido hialurónico extraído de vacas, y de ahí que se detuvo este tipo de investigaciones. Fue hasta 1942 cuando el científico André Balázs utilizó la técnica de Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos, en este caso, que en la actualidad continúa siendo una de las fuentes del ácido hialurónico. Recordemos entonces, la extracción del ácido hialurónico es de origen animal, no es de origen vegetal, como por ejemplo las peptonas, ¿no? Que tienen esta subclasificación, que tienen un origen vegetal, un origen animal, aunque en ciertas características de las peptonas también se tienen indicaciones o contraindicaciones. Aquí es 100% de extracción animal. Más adelante se descubrieron las partes del cuerpo que contenían el hialuronano, otra forma de llamarle, como también sus funciones. Ahora, estas sustancias se encuentran en tejidos y órganos de nuestro cuerpo, como puede ser el tejido conectivo de la columna vertebral, el líquido sinovial en articulaciones, de ahí que se utilice principalmente en estas vías de aplicación, en la columna lumbar, en la columna cervical en algunos casos, o en tejido en líquido sinovial, que es segregado por articulaciones con componentes como la bolsa sinovial, como puede ser el hombro, como puede ser la cadera, como puede ser la rodilla. ¿Ok? Que estas cápsulas o bolsas sinoviales segregan líquido sinovial para lubricar y disminuir el roce entre cada uno de los huesos, o sea, lo que estaríamos hablando como un desgaste articular severo por parte de estas articulaciones. Las propiedades del ácido hialurónico: es un potente atrayente de agua. De hecho, esta es la característica más importante que vamos a tener siempre en el ácido hialurónico como relleno facial. Básicamente es lo que él hace al estar infiltrando en una zona como nasogenianos. Lo que va a hacer una molécula que atrae altas concentraciones de agua. El relleno prácticamente sería de la misma, sería de agua. Cumple con una serie de propiedades que lo hacen único. Dentro de ellas, en el área de dermatología, permite la hidratación de la piel. Otra de las funciones primordiales del ácido hialurónico: al estar atrayendo agua, va a hidratar la zona que tenga ese déficit de agua. Por la acción fisiológica de retención acuosa, además proporciona firmeza y suavidad de la piel por la lubricación de las fibras de colágeno. Anteriormente se los había mencionado. Si ustedes o nosotros, al infiltrar el ácido hialurónico, el objetivo principal va a ser síntesis de colágeno, elastina y agua, absorción de agua para poder permitir a las fibras de colágeno su alineación y generar esta estructura tridimensional que me va a permitir el rejuvenecimiento facial. Sirve como barrera defensiva, ya que impide el movimiento de ciertos patógenos. También cumple o tiene funciones inmunológicas el ácido hialurónico. Obviamente esto de manera endógena, no de manera exógena, no de manera infiltrada en la cara. Su vida media, tanto su vida media como la síntesis y su metabolismo, va a depender mucho de la vía de administración. Vamos primero con la vida media, el metabolismo en la vida media. El primero, el metabolismo del ácido hialurónico, es muy dinámico. La vida de las moléculas tiene aproximadamente entre uno o varios días, podemos estar hablando hasta de una semana, y se degrada por varios tipos de enzimas. La primera es la más importante, la hialuronidasa. ¿Por qué? Porque incluso en tratamientos estéticos, cuando desafortunadamente no son los efectos que nosotros estamos esperando en el paciente a la aplicación de ácido hialurónico, como una exacerbación en el relleno de labios o el perfilamiento de labios no era lo que buscaba la paciente, o incluso un perfilado o una rinomodelación con ácido hialurónico no le gustó o no fue de su agrado del paciente, se puede eliminar todo este trabajo que se realizó con esta enzima. Recordemos que una enzima siempre va a acelerar un proceso. En este caso, la hialuronasa, al anclarse al ácido hialurónico, la va a destruir, va a generar un proceso anabólico, va a destruirlo y no va a generar un nuevo proceso como un catabolismo, sino al contrario, simple y sencillamente se destruye. Otra que podemos utilizar como enzima va a ser la beta-D-glucuronidasa, la beta-ND-acetil-hexosa aminidasa, que todas estas tenemos la misma función que la hialuronidasa: destrucción de la molécula del ácido hialurónico o su aceleración en su proceso metabólico. El 30% del ácido hialurónico se elimina a través del hígado. Esto es importante, chicos, porque si estamos expuestos constantemente a la síntesis del ácido hialurónico y el paciente tiene o presenta alguna de las patologías del hígado, una hepatomegalia, una hepatitis A, B, C, podemos llegar a tener complicaciones por parte del paciente. Hígado graso, disminución de la síntesis de vitamina B1, B2, B3 o todo el complejo B,
anemias, ajá, entonces sí tiene ciertas indicaciones y ciertas contraindicaciones el uso del ácido hialurónico. Determinadas patologías no lo podemos utilizar o se sugiere su precaución. Obviamente uno de los principales, no se puede utilizar en embarazadas, obviamente no se puede utilizar en mujer lactante, no se puede utilizar en menores de edad, no se puede utilizar en personas mayores de 55 o 65 años. ¿Por qué? Porque la deshidratación que me presenta un paciente de 65 años es completamente diferente a la de alguien de 35, de 40 años incluso. El éxito de la terapia va a ser más notorio, si le queremos llamar así, en la paciente de 40 años a comparación de la paciente de 65. ¿Okay? Una parte del ácido hialurónico también se elimina en los propios nódulos linfáticos y el 1% es excretado diariamente por los riñones. Hablando de los riñones, si tenemos alguna nefropatía, alguna insuficiencia renal, en estadio 1, 2, 3 o 4, sí tenemos que tener cuidado también con la aplicación del ácido hialurónico, porque al final de cuentas también tenemos eliminación o segregación o secreción o excreción, si le queremos llamar así, por parte de los riñones. A pesar de ser un porcentaje muy bajo, hay que tener también cuidado de que el grado de lesión que me pueda llegar a presentar el paciente. Clínicamente hablando, es un compuesto utilizado en muchísimas áreas de la salud debido a la función y propiedades que posee. El primero pues, es en la ortopedia. De hecho, originalmente fue utilizado para la ortopedia. Posterior a esto se vieron los avances por parte de Palmer y por parte de Meyer para la aplicación en dermatología o en cirugía plástica incluso. A nivel de osteoartritis, es la enfermedad articular más común de la población mundial. Presenta cambios histológicos en cartílago y puede causar limitaciones funcionales. Ya habíamos hablado de ella, puede generarme limitaciones por dolor, por disminución del espacio intersomático, por trastornos en el cartílago o por algún antecedente como fracturas, esguinces o luxaciones de la misma articulación. Se caracteriza por la degeneración del cartílago. Esto también tiene un componente congénito, o sea, puede ser hereditario, que en el caso de la paciente o el paciente a valoración de historia clínica, los antecedentes heredofamiliares, sea que todos los hombres de la familia mamá, papá, perdón, abuelos y hermanos o tíos, todos me presentan desgaste cartilaginoso severo, bilateral de las rodillas, probablemente el paciente también me lo pueda presentar. Hablando un poco en el caso de las mujeres, vamos a tener una de las características es la hiperlaxitud por parte de las mujeres, es una característica más común en mujeres, esto por el aumento de la producción de colágeno y elastina por parte de ellas. Esto para poder preparar, vamos a llamar así, en dado caso y cuando llegue a suceder en el embarazo, para poder distender el abdomen o poder distender la piel al momento del crecimiento del bebé. Esto a diferencia muy notoria de los hombres, tenemos grandes cantidades de síntesis de colágeno y elastina, por parte de las mujeres sí se llega a llevar esta síntesis, lo cual me puede conllevar a una patología, vamos a llamarlo de esta manera, que se le llama hiperlaxitud ligamentaria, en el cual mi paciente es muy elástica o muy flexible por parte de ciertas articulaciones, como es la rodilla, como es las manos, sobre todo en la primer falange, como puede ser la cadera, lo cual me puede conllevar a luxaciones de rodilla, luxaciones de cadera, luxaciones de los dedos o incluso fracturas, ¿okay? O tiene mayor probabilidad de sufrir de desgaste articular. Esto por la flexibilidad, vamos a llamarle así, que puede estarme presentando la paciente. Entonces, estas serían como las características tanto de una mujer como de un hombre, ¿no? El factor congénito en el hombre y el factor congénito en las mujeres, específicamente en la hiperlaxitud, ¿ok? Se caracteriza por la degeneración y proliferación degeneración de cartílago y proliferación simultánea de hueso, cartílago y tejido conectivo. Incluso se podría considerar, al tener esta proliferación de hueso, una calcificación de ciertas estructuras cartilaginosas, las cuales no deberían de estar calcificadas. Existen diversos tratamientos orales disponibles con efectividad comprobada para esta enfermedad, pero el ácido hialurónico ofrece nuevas alternativas, entre las cuales está la terapia con inyecciones intraarticulares de la misma, que ha mostrado efectos benéficos o beneficios en el control de síntomas de la osteoartritis, artritis degenerativas y enfermedades osteoarticulares. Repito, es la más utilizada o la terapia más utilizada para este tipo de degeneraciones. Otra terapia que se utiliza son los factores de crecimiento. Por la vía oral utilizamos lo que es la condroitina, la glucosamina, ciertos productos o suplementaciones, le queremos llamar de esta manera, para poder disminuir el avance de la enfermedad o del trastorno cartilaginoso que me presenta el paciente y la mejora de la lubricación del mismo.
Tenemos aquí una imagen, esto es un paciente de tercera edad que está en decúbito supino, o sea, está boca abajo, no, en decúbito prono, perdón, está boca arriba, donde podemos observar que es una infiltración lateral de un ácido hialurónico hacia las zonas de los ligamentos laterales de la rodilla. Esto es para lubricar la zona y para disminución de dolor. A nivel articular previene la apoptosis. La apoptosis, recordemos que es la destrucción programada de células, aunque puede haber una exacerbación de la apoptosis, lo cual ya sería irregular, habría una pérdida del equilibrio o la homeostasis orgánica y ya me está degenerando esta o varias articulaciones. ¿Okay? En este caso, la apoptosis se va a dar en los condrocitos, e inhibe la degradación condral y las respuestas inflamatorias articulares. ¿Qué me va a generar esto? Me va a disminuir la probabilidad de destrucción exacerbada de condrocitos y me inhibe o disminuye considerablemente la degradación del cartílago, que sería la degradación condral. Todo cartílago, chicos, contiene condrocitos. Todo tendón, menisco, disco intervertebral o ligamento me contienen estos condrocitos. ¿Okay? Entonces eso es lo que me va a prevenir el ácido hialurónico, que se destruyan muy rápidamente y que conforme a esta destrucción se vayan degradando de manera rápida. Las respuestas inflamatorias articulares también me las va a controlar, incluso me las va a prevenir, por lo que produce mejoría clínica al ser aplicado intraarticularmente. Además que mejora los efectos regeneradores del hialuronano endógeno, ¿okay? Sobre el cartílago articular y el restablecimiento de la viscoelasticidad del líquido sinovial. Manejemos la viscoelasticidad como si fuera un aceite para carro, tiene alta viscosidad. Lo mismo es en el caso del líquido sinovial a nivel intraarticular y lo mismo va a suceder con el ácido hialurónico. ¿Okay? Esta viscoelasticidad es el relleno como tal y lo que me va a disminuir el dolor en una o varias articulaciones. El ácido hialurónico es una molécula que se encuentra fisiológicamente en el líquido sinovial y se cree que se mejoran sus características. También tiene propiedades viscoelásticas que tienen un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del líquido sinovial, ya antes mencionado, y esta viscosuplementación con hialuronano intraarticular aplicado 3 veces a la semana pretende obtener un efecto antiinflamatorio, anabólico, o sea, una destrucción acelerada, también analgésico y condroprotector. Mejora la función y la calidad de vida del paciente, que es uno de los principales objetivos cuando tenemos esta opción de tratamiento, la vía intraarticular o la infiltración intraarticular. Recordemos lo siguiente, chicos. Toda infiltración intraarticular no se puede quedar sola por sí misma, o sea, no solo puede ser el tratamiento principal, también podemos utilizar ejercicios como es la fisioterapia, ejercicio terapéutico, la aplicación de agujas, o sea, la aplicación de electroacupuntura para analgesia, aplicación de electroestimulación acupuntural o a base de terapia física o fisioterapéutica, si le queremos llamar así, para fortalecimiento de la masa muscular, prevención del sedentarismo, dietas, dietas ricas en vegetales, en carnes magras o como pollo, pescado, para poder mejorar la calidad de vida del paciente, aunque también otro factor, recordemos, va a ser siempre la edad. Y vamos, ¿a qué se dedica el paciente? Ya que no es lo mismo en un paciente que todo el tiempo esté parado, caminando, subiendo y bajando escaleras, a un paciente que se encuentra sentado más de 8, 9, 10 o hasta 11 horas. La degradación es diferente en cada uno de ellos, la efectividad del tratamiento es diferente en cada uno de ellos. No solo tenemos al ácido hialurónico, repito, también tenemos a los factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas, propiamente dicho, tenemos a la terapia neural, tenemos a la misma ozonoterapia, como estas 4 funciones principales para poder utilizarlo en el manejo del dolor inflamatorio del paciente. En cirugía plástica, por otro lado, chicos, vamos a tener que sus principales funciones van a ser hidratación, de nuevo, lubricación, similar a la aplicación ortopédica, y estabilización celular. Representa una alternativa en el tratamiento del envejecimiento facial y se ha utilizado durante más de una década en el llenado de tejidos blandos para corregir las depresiones de la piel, que son estos marcajes de las líneas de expresión, estos signos del envejecimiento facial, aunque repito, también hay signos del envejecimiento prematuro. Esto también depende mucho del fotoenvejecimiento del paciente, de la tez del paciente. No es lo mismo una tez oscura a una tez lechosa, una tez blanquecina, ya que los signos o las depresiones en los pliegues de la piel y las líneas de expresión son más comunes o son más rápidas la aparición en una tez blanca a una tez oscura.
Esto debido a que en la tez blanca hay disminución de la síntesis de la melanina, caso contrario a el paciente con la tez oscura, que sintetiza muy rápido la melanina al momento de estar expuesto a la luz solar. Esto también depende mucho del tipo de luz, la luz artificial, como puede ser la luz de color blanco o la luz de color amarillo. Recordemos que la luz blanca es un poquito más dañina hacia la piel y favorece a la deshidratación de la misma y al aceleramiento de los signos del envejecimiento facial. ¿Okay? Actualmente se conoce que el ácido hialurónico es biodegradable, se reabsorbe en el cuerpo y tiene una duración media de 4 a 12 meses. Se utiliza como un microimplante que se presenta de forma de gel viscoelástico, biodegradable, transparente y estéril. De hecho, las jeringas ya vienen precargadas con la cantidad de ácido hialurónico a utilizar, depende mucho si es para relleno de labios, si es para zonas de nasogenianos, para zonas periorbiculares, para zonas de líneas de expresión, y depende mucho también de su peso molecular, o sea, si es un ácido de larga duración, que son 1 año, o de corta duración, ¿no? Que son de 4 o hasta 6 meses. ¿Okay? Se emplea para reducir las líneas de expresión, en especial el surco nasogeniano, y debido a que su efecto perdura alrededor de 6 meses, se hace necesaria la repetición del tratamiento 1 a 2 veces al año. De hecho, actualmente el uso de el ácido hialurónico, aquí cabe mencionar y resaltar, chicos, que es exclusivo del uso de este tipo de infiltraciones en especialistas. Un médico cirujano o un médico cirujano con especialidad en medicina estética o en cirugía plástica. Fuera de este tipo de especialidades, no se puede utilizar este tipo de aplicaciones como relleno facial, como rejuvenecedor facial. ¿Por qué? Porque es peligroso si no se tiene el conocimiento anatómico, fisiológico y funcional, no solo del ácido hialurónico, sino de la anatomía facial, en el caso de ciertos pacientes especiales, vamos, para un relleno facial o un relleno de labios, un perfilado de labios o una rinomodelación. Hay que tener mucho cuidado y hay que acudir en caso de que a nosotros nos interese que nos apliquen este tipo de intervenciones con un especialista certificado en este tipo de aplicaciones. Se inyecta de manera superficial en la piel, pues se integra de manera natural en los tejidos sin producir fibrosis, por reacción a cuerpo extraño y por lo tanto sin alterar las características de la piel. Es muy raro que nosotros nos encontremos con una aplicación de ácido hialurónico con un absceso, con una necrosis incluso, pero sí se puede presentar, chicos. Esto se puede presentar por una mala praxis, o sea, simple y sencillamente el que lo usó no sabía lo que estaba aplicando, no sabía dónde lo estaba aplicando. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del labio vamos a tener que un pliegue es la mucosa y el otro pliegue es la piel. Hay una línea intermedia que diferencia estos dos. Es una línea de menos de 1 milímetro, entonces la aplicación se daría directamente en la zona que no es mucosa. ¿Por qué? Porque si yo llego a colocarlo en la mucosa, puedo generar disminución de la lubricación de la zona y es bastante peligroso para el paciente porque se me puede generar un absceso en dados casos. ¿Okay? Con efecto beneficioso también vamos a tener que no hay alteraciones características de la piel y un efecto beneficioso para la misma. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen donde tenemos un relleno de los surcos de la zona periorbitaria y el posterior a su aplicación, donde hay una disminución completa de las líneas de expresión. En la siguiente imagen vamos a tener una aplicación del surco de los nasogenianos y de los nasolabiales, donde se observa disminución considerable de la misma, tanto en una cara frontal, como lo estamos viendo en la imagen superior, como en unas caras laterales, donde hay disminución casi total de estas dos líneas de expresión, muy características cuando nosotros sonreímos o llegamos incluso a silbar, ¿no? Ponerlo de esa manera. La complicación o las complicaciones potenciales son poco frecuentes y están autolimitadas. Pueden ser reacciones inflamatorias, pequeños hematomas o ronchas, abscesos en el sitio de aplicación, necrosis, pero esto es por inyección intravascular adentro de un vaso o compresión de la red vascular adyacente. Recordemos que es un relleno. Entonces, al ser un relleno, chicos, si yo lo aplico en una arteria o en un capilar, en una vénula, en una arteriola o en un vaso principal, puedo generar compresión de esta arteria o de esta vena, por lo general las segundas en las venas, y puedo generar este tipo de necrosis, ¿ok? Puede haber un edema persistente e incluso granulomas. Los granulomas, las ronchas o el hematoma, si es persistente, estamos hablando incluso de una infección. Hay ciertas características dentro del ácido hialurónico que ante una mala praxis o una mala asepsia, o sea, que no limpiemos perfectamente bien la zona a tratar, podemos llegar a generar una infección de etiología bacteriana.
Esta infección bacteriana me puede llevar a un absceso o me puede llevar incluso a necrosis de tejido. El edema persistente y granulomas pueden ser causados por alergia a la respuesta inmune, perdón, a materiales o componentes de la proteína del ácido hialurónico y pueden ser tratados con la inyección local de hialuronidasa. Como les había mencionado, vamos, la disminución de ciertas complicaciones es por enzimas, en este caso la hialuronidasa, para disminuir o erradicar incluso todo el efecto que se me está generando el ácido hialurónico. Debido a que el ácido hialurónico es uno de los principales componentes de la matriz extracelular de los tejidos, al aplicarlo ya sea en el tratamiento de un ojo seco, tratamientos oncológicos o en la osteoartritis, las complicaciones son inusuales debido a que el organismo la asimila como un componente normal en dichas estructuras. La aplicación, chicos, se da con una aguja de 27G por media, ya viene la jeringa precargada. El costo aproximado de este tipo de aplicaciones las vamos a tener que varían, vas desde los 4,000 hasta los 6,000 pesos, depende mucho también del tipo de materiales que utilice el especialista. Incluso obviamente no se puede hacer en un consultorio, sí se debe de hacer en una clínica especializada en rejuvenecimiento facial. Obviamente el que se los debe de aplicar debe de ser un médico con especialidad en medicina estética regenerativa o en cirugía plástica. En dado caso, sí podemos llegar a atendernos con personal de enfermería que conozcan al 100% la aplicación y que ya tengan experiencia en la aplicación de la misma. Repito, las complicaciones ya las acabamos de observar, pueden ser desde hematomas, puede ser hasta un absceso, puede ser hasta necrosis vascular, pero esto es ya por mala praxis, ¿ok? En conclusión, chicos, y para terminar el seminario del día de hoy, este tipo de aplicaciones son muy beneficiosas tanto a nivel ortopédico como a nivel dermatológico, siempre y cuando el especialista conozca las indicaciones y las contraindicaciones o las precauciones que podemos llegar a tener tanto en ortopedia como en la aplicación dermatológica. Incluso siempre hay que contemplar que las infiltraciones, tanto en cara como en rodilla o intraarticular, debemos de considerar como última opción siempre y cuando hayan fracasado tratamientos anteriores, como en el caso de la dermatología, faciales, aplicaciones de mascarillas, aplicaciones de aparatología para poder lograr el rejuvenecimiento facial. En el caso de la ortopedia, ejercicio fisioterapéutico o ejercicio terapéutico, aplicación de agentes físicos. Y si todo esto me ha fallado, chicos, consideraríamos la aplicación intraarticular en el caso de ortopedia o dérmica o subdérmica por parte de dermatología. Recordemos también que en dermatología hay ciertas musculaturas que no debemos de tocar y hay que diferenciarlos tanto la musculatura gesticulante como la musculatura de masticación, que la tenemos principalmente, por ejemplo, a los laterales. No infiltrarlo en estas zonas porque podemos generar ciertas complicaciones. En las intraarticulares, tener cuidado con la anatomía de la salida de ciertos nervios. Entonces, si se dan cuenta, en ambos son muy benéficos los efectos que me puede provocar el ácido hialurónico, pero tiene su respeto, si le queremos llamar así, siempre y cuando nosotros conozcamos anatomía, fisiología y metabolismo de este producto. ¿Ok? Espero haya sido de su interés el seminario del día de hoy y sin más por el momento, me despido con ustedes, a menos que tengamos alguna duda. Me la pueden hacer por el chat sin ningún problema. Si no, será todo de mi parte. Espero si tienen alguna duda respecto a la exposición del día de hoy. Ok. En ese caso, sin más por el momento, me despido de ustedes y que tengan un excelente día.